los bendiga a todos. Una alegría inmensa que podamos estar todos unidos en este momento, compartiendo este momento tan maravilloso que es el mejor momento de la vida. Cuando todos nos congregamos a alabar, a bendecir, a engrandecer a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por la iglesia, gracias a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana María Luisa. Gracias a nuestro Señor por la vida que nos da para bendecir y alabarlo, porque para eso nos creó el Señor. Y de verdad que no hay nada más hermoso que ser agradecidos con nuestro Dios, porque nuestro Señor es todo para nosotros, gloria a Dios. Y le agradecemos a nuestro Dios porque Él siempre ha estado a nuestro lado y sabemos que Él seguirá siempre con nosotros. Claro que depende también de lo que nosotros hagamos, que debemos cada día amarlo, cada día seguirle, cada día obedecer sus mandamientos y cada día ser unos hijos obedientes, entregados a Él, que le amemos, que demos buen testimonio y así el Señor siempre estará con nosotros. Gloria a su santo nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Bendecido nuestro Dios, engrandecido el Altísimo. Bendigamos su nombre, bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este momento tan hermoso que nos concede, Señor, de estar todos reunidos en los 5 continentes, Señor. En muchas naciones del mundo, Señor, como tú lo habías prometido que tu iglesia se extendería, Señor. Y todos, oh Dios, unidos bajo un mismo amor a ti, bajo una misma enseñanza, Señor, tu evangelio bendito de salvación en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Tu manifestación perfecta, Señor, a través del don de la profecía en medio de la iglesia, los sueños, las visiones, las revelaciones, el poder de lo alto, los milagros, las maravillas. La forma como tú, Señor, en cada momento de nuestra vida nos visitas y tratas de manera directa con nosotros es nuestro mayor regocijo, nuestro mayor escudo, nuestra verdadera victoria, nuestra felicidad que proclamamos, Señor, y pregonamos, porque somos bienaventurados, porque somos felices y dichosos de saber que te tenemos a nuestro lado. Tan cerca, Señor, que vives en nuestros corazones y haces realidad este evangelio bendito y perfecto, que es la presencia tuya en nuestras vidas, para guiarnos, para grabar, Señor, tus mandatos en las tablas de carne de nuestro corazón y transformar nuestra vida, nuestra mentalidad y conducirnos, Señor, por tus sendas de vida, de justicia, por la enseñanza hermosa de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento tan precioso, porque es hermoso de verdad estar todos aquí para cantar a tu nombre, himnos, coros, para leer la Biblia, para alabar tu nombre, para aplaudirte, para meditar en tu palabra, tener a nuestra hermana María Luisa, su enseñanza, Señor, tu manifestación, tu gloria. ¿Qué nos falta en la vida? Nada, lo tenemos todo, Señor. Somos felices. Gracias, Señor, por darnos la felicidad y la paz. Recibe, Señor, este momento y recibe todo lo que hagamos para ti, Señor, que lo hacemos con el alma, que lo hacemos con el corazón, que lo hacemos, Señor, con toda la plenitud de nuestro ser. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11. Hechos, capítulo número 11, a partir del versículo número 1. Leamos para honor, gloria, exaltación, alabanza del Señor. Y yo creo que todos estamos leyendo la Biblia, ¿de acuerdo? Estamos leyendo la Biblia, estamos orando, siempre buscando al Señor, porque esa es nuestra parte en esta vida a diario, tener al Señor en primer lugar. Y este es un pasaje muy bonito que nos enseña acerca de la manifestación del Espíritu Santo y de todo lo que vivimos también hoy en día en la iglesia, con su presencia, con el hablar en lenguas, con el don de la profecía, con la enseñanza de su evangelio. Hechos 11, versículo 11, leemos para exaltación del Señor. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, es decir, el apóstol Pedro, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, Dios usa sus instrumentos humanos, como hoy está usando a nuestra hermana María Luisa para enseñarnos su camino de verdad, su evangelio de salvación. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Maravilloso. Eso es lo que hacemos hoy aquí, por ejemplo, con la predicación. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Y esto es hermoso porque todo ha sido construido así, desde el principio, desde ceros, desde el año 1972, cuando comenzó la iglesia en Colombia, que el Espíritu Santo habló por primera vez a través de nuestra hermana María Luisa. Y en ese momento vino la primera profecía y el Espíritu Santo habló que traería a todos los seres que lo amaban y lo estaban buscando desde los diferentes continentes y naciones, y que Él mismo se encargaría de traer a cada uno y que nos enseñaría todos sus caminos. Y eso es lo que hoy en día ha sucedido: la imposición de manos, el don de la profecía, la manifestación del Espíritu Santo y todo lo que hacemos en la iglesia. Y ese ha sido un proceso realmente maravilloso. Cuando nuestra hermana María Luisa se soñaba también que ella, cuando tenía 7 años de edad, Dios se le manifestó, el Señor Jesucristo, y le dijo: ayúdame a salvar las almas para el reino. En estos días testificaba un joven que él veía 2 filas, que era el fin del mundo, y que había una fila larga donde estaba la gente, pero que de un momento a otro comenzaba una fila al lado, y que en esa fila sí se iba aumentando la gente, y que él preguntaba por qué está pasando eso, y todos se pasaban hasta que él se pasó, y le dijeron: lo que pasa es que hay una pastora y una señora que se llama María Luisa, que ella está preparando las almas para la salvación. Gloria al nombre del Señor. De modo que por eso es el contexto de lo que vivimos nosotros hoy en día. Gloria al Señor. Y un aplauso para nuestro Dios, porque ese es el valor de la predicación, es el valor de la reunión. El domingo, cada domingo cuando nos reunimos, nos estamos preparando, nuestra hermana María Luisa nos está preparando, enseñándonos la doctrina. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación, porque ese es el objetivo. No es solo que Dios nos dé un empleo, no es solo que Dios nos sane de una enfermedad, sino que Dios nos dé la salvación, que Dios nos dé la vida eterna, que cuando nos llegue la muerte nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad de que hemos sido preparados para vivir por toda una eternidad con el Señor. Gloria al Altísimo. Bien, vamos a cantar inicialmente el himno número 87, Ama el pastor sus ovejas. Gloria a Dios. Qué hermoso himno, porque eso es lo que hemos recibido de Dios, un gran amor. Y Él nos ha hecho sentir como ovejas de su redil. ¿Quiénes lo han sentido así? ¿Quiénes se han sentido pastoreados por el Señor? Que Dios les ha dado pastos verdes, que Dios les ha dado agua fresca, agua que ha refrescado nuestras almas. Gloria al nombre del Señor. Cantémoslo con ese entendimiento, el número 87. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño
llevando al hogar. Por el desierto errabundas, vences sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Ama las 99, en el aprisco guardó. Ama las que descarriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor. ¿Quiénes vendrán en mi ayuda para salvarlas, Señor? Por el desierto errabundas, vences sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Son delicados tus pastos y quietas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu comisión. Haznos obreros fervientes, llénanos de un santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen Señor. Por el desierto errabundas, vences sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Qué hermoso himno, gloria a Dios. ¿Quiénes le dan la gloria al Altísimo? Bendito nuestro Dios. Nuestro Señor es maravilloso. Todas las personas que tengan problemas, cualquiera que sea el problema, Dios les va a resolver su dificultad, porque aquí está la fuente sanadora. Bendito el nombre del Señor. Aquí hay sanidad, liberación para todos. Gloria a Dios. Y hay milagros maravillosos también con el agua. Una hermana en estos días testificaba que ella tuvo que trasladarse a vivir al campo, y que allí no tenía agua, y entonces tenía dificultades para los cultivos, dificultades para alimentar o para darle agua a los animales, y que ella le decía al Señor: Señor, así como tú enviaste o diste agua de la roca en la época de Moisés, dame una salida porque necesito agua para la vida, nos vamos a morir aquí todos. Y comenta ella que un día cualquiera comenzó a salir agua de la raíz de un árbol y se formó un arroyo, y así todos comenzaron a disfrutar de la bendición del Altísimo. Esa es la obra de nuestro Dios, milagros maravillosos con los que Dios cada día nos acompaña y se manifiesta en nuestra vida. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos falta un poquito de fe y desconfiamos, pero no, hay que tener esa seguridad de que el Señor cualquier maravilla en cualquier momento puede realizar para ayudarnos. Incluso una hermana en estos días que tenía una necesidad económica muy grande, ella le oró al Señor, y en vez de preocuparse, después de orar, se fue para la alabanza, y comenta que en medio de la alabanza, cuando comenzó ya a leer la Biblia, le aparecieron ahí en la Biblia una cantidad de billetes, y con eso pudo pagar lo que debía. Entonces cualquier cosa puede suceder, para Dios no hay nada imposible, con el Señor todo es posible. Gloria a nuestro Dios. ¿Quiénes lo creen así? ¿Quiénes están convencidos de que es así? Levanten la mano los que están seguros, los que aman y confían en el Señor. Gloria a Dios. Nuestro Dios es testigo y lo está viendo, y nosotros somos un pueblo de fe. Bendito el nombre del Señor. No se les olvide visitar las páginas de internet de la iglesia y las páginas de YouTube de la iglesia. Tanto la de la iglesia idmji.org como la página de YouTube de nuestra hermana María Luisa, el canal María Luisa Piraquide Oficial. Hemos visto que están ya las publicaciones en inglés también. Por ejemplo, está publicado qué es la obediencia, cómo leer la Biblia en español, en inglés. Está todo también publicándose en francés y en alemán.
Y para los que han recibido esa promesa del Espíritu Santo, que tenemos que prepararnos en los idiomas, qué mejor que aprender ese lenguaje bíblico en esos idiomas, que con toda seguridad Dios nos va a permitir algún día utilizarlos. De modo que todo está a la mano y en nosotros está la voluntad para disfrutar y apreciar estas bendiciones. Los testimonios también se publican más o menos cada 8 días, cada 15 días. Hay ya cerca de 615 testimonios que están publicados en la página de la iglesia, de modo que esto se puede compartir también para que las personas conozcan y se den cuenta que la gente de viva voz comparte todo lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, de modo que lo tenemos todo para evangelizar a todo el mundo, que eso es lo que el Señor quiere. ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? ¿Quiénes quieren hacerlo? Es nuestra tarea, nuestro deber, evangelizar a la gente y pregonar la palabra del Señor. Pongámonos de pie, vamos hermanos a cantar coros de exaltación a nuestro Dios. Vamos a cantar el coro número 137, qué maravilla. Gloria a Dios, qué maravilla que estemos en los caminos del Señor. Qué maravilla, los milagros del Altísimo. Estamos rodeados de las maravillas de nuestro Dios. Coro número 137. Cuán grande es el Señor, bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Por último vamos a cantar el coro 72, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Y quiénes desean que el Espíritu de Dios se mueva en sus corazones? ¿Quiénes desean hablar en lenguas? ¿Quiénes desean ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Quiénes desean profetizar? ¿Quiénes desean que el Espíritu Santo los guíe y los visite en las noches, en sueños, o en el día, en visiones, o en cualquier momento del día? Gloria al nombre del Señor. ¿Quiénes quieren tener experiencias espirituales con Dios? Bueno, gloria al Señor. Antes de darle paso a nuestra hermana María Luisa, les comparto brevemente este testimonio en Europa. ¿Qué fue lo que sucedió? Una hermana de la iglesia testificaba que ella conoció a una señora centroamericana que tenía un problema económico muy grave, era madre cabeza de familia, tenía sus hijos, tenía dificultades para sostener, darle el sustento a sus hijos. Y la vio muy triste y la encontró en la escuela donde estudian también sus hijos y que allí le dijo, lo que le puedo brindar es que vaya a mi iglesia. Entonces la señora centroamericana le dijo, pues la verdad yo no estoy como muy animada de ir ahora a congregarme a ningún lado porque yo estoy feliz con lo que me encontré en internet. Yo me encontré en internet a una pastora que habla muy hermoso de Dios, que es la pastora María Luisa. Y yo desde que estoy viendo las transmisiones siento paz en mi corazón y yo ya me siento llena y feliz. Y le dijo, pues le quiero decir que esa es mi iglesia. Y le quiero decir que allá es a donde la estoy invitando. Entonces ella ya está reunida con nosotros, ya recibió profecía, pero realmente esto es el alcance de lo que está haciendo su merced, hermana María Luisa, con esta labor maravillosa de la predicación cada 8 días y todo lo que está sucediendo a nivel mundial y en muchos países. Mucha gente, sin venir aún a congregarse con nosotros, está disfrutando de la bendición de Dios, de la paz y la felicidad en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a recibir a nuestra hermana María Luisa con toda la felicidad, con toda la alegría. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para todos los hermanos, las hermanas, la iglesia de nuestro Señor y también las personas por primera vez
y personas recientes que nos visitan en la página o que nos visitan también hoy en los templos, en los diferentes templos que están abiertos. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Que mi Dios los bendiga grandemente y que en el día de hoy en la enseñanza, pues que el Señor esté con cada uno de ustedes, en su corazón, en sus pensamientos, para que ustedes puedan entender, comprender la enseñanza del día de hoy y que así de esta manera nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Así que pueden sentarse. Confiaremos en el Señor, confiar en Dios. Usted tiene que meditar, analizar esa frase, confiar en Dios. Estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial. No sabemos por qué Dios lo ha permitido. De todas maneras, nosotros aprendemos por la Biblia que cuando hay esos momentos difíciles, que los habrá y los tienen que haber siempre, y que desde la creación el hombre se ha enfrentado a todas estas dificultades en su vida. Pero Dios también dio el camino, dio la solución y enseñó la forma como el hombre podría evadir los momentos difíciles de su vida. Y era creyendo en Dios, confiando en Él, obedeciéndole y sometiéndose a su voluntad. De esa manera, el hombre ya tendría paz y tendría momentos felices en su vida y todo sería más sencillo en la vida de los seres. Así han pasado miles de años, muchos siglos, han venido tantas generaciones y han pasado y vienen nuevas generaciones y la gente cambia, la gente modifica y transforma todas las cosas, las costumbres, la forma de vivir, la manera de hacer las cosas. Pero sin embargo, Dios es el mismo. Tenemos a Dios que Él es el mismo, Él no cambia. Él observa a la humanidad lo que hace, pero nuestro Dios no cambia y Él sigue pendiente de aquellos hombres y aquellas mujeres que confían, que creen en Dios y confían en Él. El Señor vive pendiente. Y así como les decía que nosotros estamos viviendo hoy momentos muy difíciles a nivel mundial y hay muchos problemas en los hogares, hay muchos problemas en la gente, en hombres, mujeres, ancianos, niños, en cualquier país, cualquier cultura, cualquier raza. Aquellos que han tenido la oportunidad ya de conocer esta palabra, este camino, de seguir esta obra maravillosa que Dios ha estado formando desde hace más de 50 años. No puedo hablar de lo que Dios hizo antes porque no soy testigo. Hablo de aquello que mi experiencia he vivido con el Señor. Entonces hablo de esas experiencias, de toda esa forma de Dios manifestarse. Y he visto cómo Dios pues nos ha dado aquí el camino, nos ha enseñado, nos ha dado la fórmula, nos enseña, nos dice, sigan la vida, sigan el camino de esta manera, para que ustedes puedan triunfar en la vida y puedan lograr muchas cosas buenas en la vida, para que no tengan sufrimientos, amarguras, tristezas. No haya esa desolación, esa miseria, esa hambre, esas necesidades. Porque, como les decía, en diferentes lugares del mundo hay muchos países donde ha llegado la palabra del Señor, así sea a un grupo de 10 personas, de 15 personas en tal país. Allí
Ya Dios está allí mirando a ese país, mirando a la gente, observando, y en los corazones de aquellos 10 o 15 que le están buscando. Entonces ellos se comunican y escriben y cuentan los problemas. Y toda la gente de diferentes lugares del mundo, de países donde está la iglesia del Señor, escriben y cuentan que se está viviendo esta y aquella necesidad, aquel sufrimiento, que la familia, que sus familias que aún no conocen a Dios sufren, que la drogadicción, que los vicios, que la irresponsabilidad, que la falta de organización, la falta de temor, la falta de civismo, de educación. Bueno, son tantos los problemas, es tanta la problemática, tantas las quejas de la gente. La gente dice, ore y pídele a Dios por mí. Estoy sufriendo, estoy amargado, estoy a punto de quitarme la vida, estoy a punto de suicidarme, estoy sufriendo. Bueno, el abandono, el uno, mi esposa me abandonó, me dejó solo, se fue con mis hijos. El otro es, mi esposo se fue, me abandonó, se fue, me dejó. Y así, y entre hermanos, odio a mis padres. El otro no, que mis padres me odian, que somos los enemigos. Así es la problemática constante que se oye y dice, por favor, ore, pídele a Dios, estoy desesperado, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar, dice la gente. Cuando sabemos que en la Biblia encontramos el camino que debemos seguir. Entonces, yo les aconsejo y les digo a las personas que están sufriendo, personas que ya conocen lo de Dios, personas que hasta ahora están conociendo lo de Dios, o gente que todavía no ha conocido lo del Señor, que no ha leído la Biblia. Yo les aconsejo que sí hay un camino que es nuestro Dios, el Señor, y que adquiramos la Biblia y leámosla. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas. Hay personas que dicen, yo estoy leyendo la Biblia, pero es que yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué debo leer, qué leo. No se preocupe usted por saber qué va a leer en la Biblia. Bueno, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Entonces, si usted quiere el nuevo, leer evangelios, leer todas las cartas de los apóstoles, ahí va a encontrar mucho consuelo para su alma y va a encontrar la solución y va a encontrar el camino. Y va a encontrar una solución para su vida. Usted que está diciendo, yo no sé qué hacer, qué paso dar, qué camino tomar. Mire, estoy desesperado, estoy al borde de la locura. Hay que confiar y pedirle a Dios. Seguramente usted no ha vivido experiencia, no sabe orar. Todavía no ha aprendido a orar, entonces lea en Salmos, también aprenderá a orar. Y usted, sin embargo, arrodíllese o inclínese y levante sus manos hacia el cielo, cierre sus ojos y pídale a Dios y dígale, Dios, yo sé que tú existes y yo sé que la Biblia es un libro donde se habla de ti, donde tú dejas un legado a la humanidad. Clámele, dígale, ten misericordia de mí y ayúdame. Ayúdame porque estoy al borde de la locura, estoy al borde del suicidio, estoy al borde de irme, de dejarlo todo, abandonar todo. No puedo más, los vicios, la drogadicción, todas esas cosas, mi familia, mis hijos, mis hermanos. Entonces, clámele a Dios y Dios estará ahí escuchándole. Así que usted no se desespere, no se desanime. Me llegan cartas y me dice, por favor, ore por esto, ore por aquello, le pido que ore por esto, por ahí. No, usted ore. Usted clámele a Dios. No vaya a pensar que es que Dios está solamente al lado mío escuchando aquí a María Luisa. No, Dios está ahí cerca de usted. Usted puede estar en el país que sea, por allá en la China, en Japón, en Asia, África, por allá usted donde se encuentre, por allá en la Patagonia, por allá en el lugar más remoto. Clámele a Dios y Dios está ahí escuchándolo, viéndolo. No dude, no dude. Tiene que hablar con palabras que le salgan de su corazón. Es lo único. Que las palabras para Dios sean salidas del corazón
y de esa forma pues Dios le va a ayudar. Así que mis queridos hermanos, hermanas y todas las personas que me escuchan, estamos viviendo momentos difíciles, sí, y hay muchos problemas en las familias, en los hogares. Hay mucha escasez, necesidad, no hay trabajo, no hay dinero, bueno, todo esto hace falta. Pero la solución, nuestro Dios, Él está ahí en la puerta. Señor Jesucristo dio la promesa, Él dijo, el que llama se le abrirá. Y dice, yo estaré en la puerta. El que toque la puerta, así, tocar la puerta, dice, yo estoy ahí, le abro la puerta y entrará. Porque estoy dispuesto. Lo dijo el Señor, una promesa de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no debemos dudar. Así que usted, donde se encuentre, clámele a Dios. Pues yo agradezco que me cuenten y me escriban sus problemas, me hagan partícipe de su problema. Pues yo le digo, Señor, ten misericordia de esta persona. Pero usted debe conquistarse el corazón de Dios. Usted debe ganarse esa gracia, esa merced del Señor. Bien, no se angustien, no están solos. Dios está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Soy muy feliz cuando abro la Biblia, cuando tengo que leer algo aquí. ¿Qué es lo que Dios nos va a enseñar? Qué hermoso es. Así que la felicidad que yo tengo la voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a estar abriendo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, del verso 1 al 18. Quizá hoy la enseñanza es más corta de lo usual. Es que la enseñanza que yo doy el tiempo es dependiendo el capítulo, la cantidad de versos que tenga. Hay capítulos de la Biblia que tienen hasta 40 versos o más. Y como me gusta, estoy leyendo todo el capítulo, pues se nos va mucho tiempo. Así que ustedes prepárense psicológicamente para que, si es demoradito un poquito, no. Lo importante es que se concentren a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. Y eso es lo importante. Bien, en Efesios capítulo 6, y recordemos que quedamos fue en continuación. Recordemos que la última vez estuvimos hablando de este capítulo 6, sigue, digamos, es la continuación del capítulo 5 a partir del verso 21. Pero nosotros leímos desde el verso 21 hasta el 33. Lo leímos y ahí pues tratamos de darle una explicación a lo que el apóstol Pablo nos dejó. Y lógico que lo que él enseñaba era la revelación que Dios le dio a él personalmente. Le enseñó y le reveló la doctrina del Evangelio. Y aquí en el 6 pues sigue porque en los versos anteriores estaba el apóstol haciéndole recomendaciones o haciendo un llamado de atención a las mujeres casadas y a los esposos, pero en el Señor, digamos, a los creyentes. Aquí el apóstol en ningún momento estaba hablando de las hermanas casadas con hombres que no son de la iglesia. Nosotros decimos inconversos. Pero si usted no entiende, entonces más bien decimos una hermana que está casada, ella va a la iglesia y él no es de la iglesia. No es convertido, no es creyente de la iglesia. O lo contrario, hay hombres que son de la iglesia, son creyentes y su esposa no es creyente. Para ellos no es esta enseñanza. Aquí cuando decía que las casadas estén sujetas, todo, que el marido debe amar mucho a la esposa, está hablando es entre creyentes, entre hombres y mujeres que han conocido a Dios, que leen la Biblia y están esperando la perfección. Esa es la recomendación y aquí también habla, bueno, como esa, y ahora en el 6.1 habla de los hijos.
está hablando de los hijos. Ya no habla de las casadas y los casados, sino los hijos. ¿Cuáles hijos? Los creyentes. Los hijos que son hijos de papá y mamá creyentes del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo de esta manera? Para que ustedes no se confundan. No vayan a mezclar, a confundirse y a exigir lo que no deben exigir. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuáles hijos? Los de la iglesia, los hijos de los creyentes, hijos de papá y mamá que son creyentes de la iglesia, que tienen dones espirituales, que han vivido las experiencias con Dios, que se han convertido. Y ellos entonces tienen ahí sus hijos. O algunos, la mayoría, se casaron en la iglesia y ya tuvieron sus hijos que nacieron en la iglesia. A esos hijos es que el apóstol les está diciendo aquí en el verso 1, les dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero como hoy es la moda diferente, como hoy la sociedad ha cambiado, y ahora entonces ya existen reglamentos donde ya los padres no pueden ejercer casi los derechos sobre sus hijos, sino que ya hoy enseñan que no, que ya los hijos cuando llegaron a cierta edad, mayoría de edad, ya son libres, y que como son libres, que entonces ellos pueden hacer todo lo que quieran. Entonces a los padres les han tenido que tomar algunas decisiones drásticas en el hogar. Los padres creyentes, los de la iglesia. Estamos hablando con gente que es dentro de la iglesia. Yo sé que me están viendo personas recientes y personas por primera vez, pero si usted quiere aprender y poner en práctica esta enseñanza, pues también sería maravilloso. Pero no es obligación para usted. Bien, entonces hablando entre creyentes. Entonces estos padres les ha tocado ponerse un poquito drásticos. Llega el hijo o el niño, la niña de 18 años, cumplí los 18, ya soy mayor de edad. Ahora sí que ya puedo llegar a la hora que quiero, puedo hacer lo que quiero, me estoy en el mundo, vivo en el mundo, me voy para el bar, me voy si es la niña, voy a buscar novio, amigos, si es el niño, voy a tener novias y amigas y en el bar y bueno, y haciendo tantas cosas, la música moderna, los bailes modernos, bueno, todo lo que es aquello que produce placer a los ojos y a los oídos del mundo, y entonces ya quieren vivir esa vida. Y es que como yo soy mayor de edad, pues mis padres ya no me tienen por qué prohibir. Y los padres entonces le dicen, ¿cómo así que tú vas a hacer estas cosas? ¿No conoces la Biblia? ¿No conoces que tú naciste en la iglesia y que desde niño te tenemos aquí en la iglesia, donde Dios nos ha enseñado a nosotros ciertos valores, ciertas cualidades y virtudes espirituales que hay que cumplirle a Dios, y ahora tú porque vienes a cambiar de opinión, a cambiar de mentalidad, a ser desobediente, a ser necio, caprichoso y a hacer tu voluntad? ¿Por qué no esperas en Dios, que es Dios quien bendice? Es Dios quien da en el momento necesario a cada uno lo que le corresponde, lo que le conviene. Entonces este hijo y esta hija no aceptan los consejos, no aceptan lo que se les enseña, lo que aprendieron de niños de la Biblia en la iglesia, sino que quieren seguir siendo necios buscando su propio mal. Los padres, algunos conozco, que ellos han tomado la decisión de decir, bueno, como ya tú tienes 18 y dices que eres mayor de edad, que quieres hacer tu vida y no te quieres someter a nuestras orientaciones, consejos y nuestros ejemplos que te hemos dado, entonces tienes que irte a vivir independientemente para que tú trabajes y vivas y pagues tu renta y tus gastos y tu comida, todo, ya, porque nosotros no vamos a darte nada,
sino ya tú serás independiente. Algunos han hecho de esa manera. Otros padres he visto que han tratado de persuadir a sus hijos y convencerlos que se quite el capricho y se han dedicado a la oración, a orarle a Dios y a pedirle a Dios por sus hijos necios, adolescentes, para que ellos se sometan y cumplen. Y entonces ahí está la lucha y ahí hay muchos que están, han ganado triunfos porque han confiado en el Señor y Dios les ha ayudado mucho con sus hijos. Eso ha pasado. Pero entonces estos muchachos y muchachas, digo así porque en otros países, ¿cómo es que les dicen? Bueno, esto tienen muchos apelativos para referirse a la juventud, a los hombres, a los jóvenes y a las jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, tienen muchos apelativos en cada país que después tengo que estudiar para poder expresar y hacerme entender en todas partes. Pero ya ustedes más o menos me comprenden sobre la juventud. Entonces ellos también han vivido experiencias en la iglesia porque Dios les ha hablado. Dios de una u otra forma por la profecía les ha hablado, les ha hecho promesas. Ellos también ya entran a ser responsables delante de Dios. Ya el joven, el hombre de 18 años, la mujer de 18 años ya es responsable delante de Dios. Porque Dios le ha hablado, le ha hecho promesas, Dios le ha dicho, cuídese, no tenga esas malas amistades, no vaya a esos lugares, a esos sitios, a hacer todas aquellas cosas indebidas, porque allí vas a contaminar tu vida espiritual y te vas a destruir. Eso Dios se lo ha dicho en profecía también, pero ellos no han querido obedecer. Entonces, para ellos es que por eso dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, sométanse a los padres. No se quiere someter a Dios porque le profetizaron y no quiere someterse, pero sus padres están ahí también hablando y enseñando, entonces sométanse. Obedezcan si quieren tener bendición de Dios. Conozco que algunos han sido tan desobedientes que se fueron de la iglesia, se fueron de sus padres, y cuando ya llegaron a cierta edad vino el sufrimiento, la amargura, vino la tribulación para esa gente. Eso yo lo he visto y ahí sí han tenido que volver a la iglesia a llorar lágrimas y a pedirle a Dios perdón y a pedirle perdón a la familia y a sus padres, porque han sufrido todo por ser desobedientes, caprichosos. Entonces, para esos hijos, este es el consejo, que se sometan a sus padres, sométase al Señor, porque Dios le ha hablado muchas veces, obedezca. Obedezca. También hay padres que han llegado a la iglesia con sus hijos pequeños. Hay padres que han llegado a la iglesia con un hijo de 3 años, de 5 años, de 8 años, 9 años han llegado. Ellos siguen en la iglesia y estos niños han crecido en la iglesia. A esa edad ellos se pueden someterse a sus padres por su edad, es fácil que se sometan, pero ellos también llegan a la preadolescencia y a la adolescencia y algunos se rebelan y se ponen necios también. ¿Cuál es el trato? Igual, el trato es igual. Aquí, hijos, obedecer a vuestros padres, porque así que ya ustedes hayan llegado a la iglesia de edad de 8 años o 10 años, ya ustedes son responsables también delante de Dios, porque Dios les ha hablado y les ha hecho promesas. Entonces, si ve que ahí hay otra clase de padres e hijos. Los que se casaron en la iglesia tuvieron sus hijos en la iglesia, los que llegan a la iglesia con sus hijos bebecitos hasta los 10, 11 años que se pueden sujetar, ya después no. Entonces es otro caso. Eso es. Hay el tercer caso de los padres que llegan a la iglesia con sus hijos adolescentes. Ahí sí es difícil el asunto para los padres. Llegan a la iglesia y sus hijos ya tienen 15 años, 16, 17, hasta 20. Y ellos llegan a la iglesia, los padres, y le dicen a los hijos, conocimos la iglesia, vamos para la iglesia. Algunos vienen a la iglesia, otros se rebelan. No voy a esa iglesia, ustedes no me obligan. Exactamente, ya ustedes no los pueden obligar.
Pero ustedes entonces conocen a la iglesia en esa etapa. Lo único que tienen que hacer es orar a Dios, pedirle a Dios y confiar en el Señor, que Dios un día haga la obra en los corazones de esos adolescentes, sus hijos, para que ellos sigan el camino correcto y puedan recibir las bendiciones del Señor. Es eso. Entonces, como pueden ver, los tres casos. Los tres casos. En cuanto a la gente afuera que nunca vienen a la iglesia, pues nosotros no vamos a opinar. Nosotros no opinamos. Opinamos y hablamos lo que hay dentro de la iglesia, lo que se enseña, lo que Dios nos enseña, y de afuera respetamos. Si hay gente que está sufriendo amargamente con sus hijos y todo, usted y le habla a usted invítelos a la iglesia. Que vayan para la iglesia, padres, y vayan para la iglesia, hijos, porque ustedes están sin Dios. Eso sería lo que habría que hacer. Entonces quiero que quede claro este verso. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, le está hablando a esos hijos creyentes. Los que nacieron en la iglesia o los que llegaron hasta la edad de 10 años a la iglesia. A ellos les está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Alguien me decía, me escribe un correo, una hermana me escribe un correo y me dice, hermana, yo estoy en la iglesia, pero soy la única de mi familia que está en la iglesia. Pero yo soy enemiga de mi madre y mi madre es mi enemiga. Somos enemigas. Y ella me cuenta su historia, qué fue lo que pasó con su señora madre y por qué son enemigas. Y yo analizando, yo digo, esta mujer tiene toda la razón de ser enemiga de su madre. Tiene toda la razón de ser enemiga de la madre. ¿Qué le aconsejo? ¿Qué le puedo aconsejar? Yo le dije, siga en la iglesia buscando a Dios y cuéntele a Dios ese problema para que sea Dios quien le sane a usted esas heridas y la transforme y la cambie para que usted actúe de una forma diferente, porque usted ahora estando en la iglesia se siente culpable y siente que anda mal por ese odio o esos rencores de madre e hija. Y así hay tantos casos en el mundo, pero nosotros sabemos que aquí en la iglesia con nuestro Dios, que tenemos un Dios vivo que se manifiesta, que nos habla por sueños, que nos habla por visiones, por revelaciones, por profecía. Tenemos a ese Dios, Él nos guía, nos dirige, nos enseña. Eso es la ventaja que nosotros tenemos gracias al Señor. Entonces aquí a los hijos creyentes de la iglesia, entonces esta hermana me escribió, este correo fue porque leyó aquí donde decía que había que honrar a padre y madre. Y dice, ¿yo cómo voy a honrar a mi madre después de que ella hizo esto y esto y esto y esto? ¿Cómo la voy a honrar? Entonces yo no le quise decir que ese mandamiento no era para ella. Es que este mandamiento es para los hijos que son de los creyentes y los padres que son creyentes, que también hay varios casos, porque también hay hijos creyentes que tienen padres inconversos, no creyentes, y esos hijos que han llegado a la iglesia, porque también a la iglesia llegan jóvenes. Hay jóvenes que llegan solitos a la iglesia. Llega un joven de unos 12, 13 años a la iglesia y se quedó porque le encantó y Dios lo bendice, le da dones y esta persona sigue en la iglesia y crece en la iglesia. Y le cuenta a su familia y a sus padres que conoció una iglesia. Sus padres se enojan, su familia se enoja y le prohíben, lo amenazan y no acepta. Pero así pasa el tiempo y conozco esos casos también. Conozco esos casos de esos hijos, esa juventud que ha llegado a la iglesia y se ha convertido, y su familia ni sus padres no, pero sus padres están enfermos, pobres allá, no tienen que comer, no tienen quien los cuide, tal. Entonces estos hijos, dice,
aquí en la Biblia aprendí que Dios dice que hay que honrar a padre y madre. Y pues nosotros yo soy de la iglesia, mi familia no, mis padres no, pero yo quiero velar por mis padres. Quiero cumplir ese mandamiento que Dios dice, lo quiero cumplir y quiero ayudarle a mis padres, aunque ellos no vayan a la iglesia. Siempre y cuando mis padres no se opongan a que yo vaya a la iglesia, siempre y cuando mis padres no vayan a vociferar en contra de la iglesia, sino que ellos respeten y me respeten lo que yo hago, yo les ayudaré a mis padres. Ellos no son de la iglesia, pero yo les voy a ayudar, porque aquí dice la Biblia. Y así eso sucede. Pero resulta que también hay otro grupo de jóvenes que llegaron a la iglesia y tienen padres que se vuelven enemigos de sus hijos por estar en la iglesia y comienzan a vociferar y a insultar y a maldecir la iglesia, y a maldecir todo lo que concierne a Dios, a los dirigentes, a los pastores, a todos, y a sus hijos los menosprecian, los insultan, les dicen de cosas y se vuelven furibundos. Entonces estos hijos, ¿qué hacen? Se apartan. Ellos se apartan de sus padres y dicen, yo no voy más a casa de mis padres. Es cierto que la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre, pero yo no puedo cumplir con ese mandamiento, porque si yo voy a la casa de mi padre y mi madre a darles una ayuda, a visitarlos, ellos comienzan a ofenderme, a insultarme, que porque estoy en esa iglesia de no sé qué, de si sé más que esa iglesia tal, por cual, así con todos los insultos. Entonces yo prefiero no volver donde mis padres, que se olviden que tiene hijo o hija. Y no vuelvo más, porque ellos no me reciben bien. Ellos no respetan mi creencia religiosa. Ese es otro grupo. Y estos jóvenes tienen la razón. Tienen la razón. Entonces el consejo para esos jóvenes es: usted ore a Dios y pídale a Dios por sus padres que son rebeldes y necios. Pídale a Dios por ellos. Y desde lejos, ayúdeles. Si ellos necesitan, ayúdele desde lejos, para que usted no esté allá escuchando insultos. Pero usted ore a Dios y pídale a Dios que le ayude a solucionar ese problema de que sus padres no se vuelvan enemigos de la iglesia. Y así que ellos no vayan a blasfemar contra Dios, y de esta manera usted solucionará el problema. Así que, como pueden ver, ese es un caso diferente. Entonces nosotros no podemos dar en un verso de la Biblia, implantarlo para que todo el mundo tiene que ponerlo en práctica matemáticamente, literalmente. No, hay casos. Muchos casos diferentes en los cuales hay que saber cómo proceder. ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo actuar en estos momentos? ¿Cómo debe ser mi situación? Mis padres se oponen. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo conocí la palabra del Señor, me enamoré del Señor, y yo fui a la casa de mis padres y les dije que yo había conocido una religión que se llamaba cristiana evangélica, así les dije, y que yo ya estaba en esa iglesia. Mis padres respetaron eso en mí, a pesar que yo era menor de edad. Y ellos nunca se opusieron. Por el contrario, ellos permitían que yo les hablara de Dios, y ellos permitieron que yo les impusiera manos. Entonces, pues qué alegría. Comencé yo a poner en práctica este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y yo los ayudé hasta el fin de sus días, porque ellos nunca se opusieron. Y al final, ellos resultaron en la iglesia, y ellos iban a la iglesia. Todas las noches en la iglesia. Qué felicidad por mi fidelidad, por el amor a Dios, porque yo oraba a Dios, le pedía por mi familia, por mis padres. Entonces Dios me ayudó y me concedió eso. Entonces, como ustedes pueden ver, ese otro grupo, son por grupos de circunstancias que pasan para asimismo poner en práctica este verso de la Biblia. No puede este verso de la Biblia ser para todos. Eso depende de quién y de cómo. Entonces,
Así que honra a tu padre y a tu madre, le está hablando a hijos creyentes de la iglesia. Ese es el primer mandamiento. El verso 3. ¿Para qué honra a tu padre y a tu madre? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, que Dios bendice a la gente cuando cumple los mandamientos del Señor. Y aquí en el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Está hablando de los hijos adolescentes, aún preadolescentes. No los provoquen a ira. Si tienen que criarlos o educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando a los padres creyentes que asisten a la iglesia, que tienen sus hijos preadolescentes y adolescentes, y que esos hijos están yendo a la iglesia. Todos están yendo a la iglesia. Pero recuerden que entre estos hijos hay algunos que ya se están volviendo rebeldes y necios y quieren independizarse y quieren no volver a la iglesia, sino vivir la vida del mundo. Como quieren vivir la vida del mundo, entonces dice a los padres que ellos sean sabios y que no vayan a provocarlos a ira. ¿Cómo? Que los padres sean realmente hombres y mujeres convertidos a Dios y que no comiencen con sus palabrerías, con sus insultos, porque hay muchos hombres y mujeres que dicen que están asistiendo a la iglesia y que ya llevan 20 años o 30 años en la iglesia y entonces cuando les da ira se enojan, entonces empiezan a vociferar y a insultar y a decir palabrotas, palabras obscenas, palabras vulgares, a insultar. Les da ira y entonces quieren descargar la ira con palabrerías y con acciones. Ahí es donde dice, no provoques a ira a tus hijos. Edúquelos con palabras sencillas, suaves, con buen ejemplo, con buen testimonio, con educación, con paciencia, no con ira. Cuando tengan ira, más bien cállense, contrólense, cierren la boca, no digan nada. Espere el momento que pase para no provocarlos a ira, porque eso es peor. Entonces empieza la contienda, empieza la guerra entre padres e hijos y muchas veces se ha oído casos en los cuales los hijos han sido agresivos físicamente con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos se han dejado llevar de la ira, de ese demonio de la ira, y entonces el muchacho o la muchacha pues también se enfureció. Estamos hablando entre creyentes, y si hablamos entre creyentes, estamos exigiendo conversión a Dios. Tenemos que convertirnos a Dios. Porque si los padres no se convierten a Dios, así hayan llegado a la iglesia y se casaron en la iglesia, y resulta que no se han convertido a Dios, ya tienen hijos adolescentes y no se han convertido a Dios estos padres, porque allá en la casa ese desorden, esas iras, esos mal genios, esos insultos, esa manera de hablar vociferando con palabras soeces para sus hijos y luego los hijos pues haciendo lo mismo con sus padres. ¿Qué es esto? Falta de conversión a Dios. Por eso el Espíritu Santo le revelaba al apóstol que eso estaba sucediendo en los hogares, entre los creyentes, que tanto los padres estaban andando mal como los hijos también andando mal. Bien, entonces también hay otro grupo donde realmente uno conoce padres que buscan a Dios y se han convertido a Dios y han sido un modelo, un dechado de virtudes y cualidades en su vida espiritual. Y esos hijos que han tenido, entonces entre los hijos alguno ha salido necio, rebelde y ha hecho cosas desagradables, indebidas. Entonces los padres sufren, dicen qué hicimos, cuál fue nuestro pecado, en qué ofendimos a Dios,
por qué Dios nos castiga con nuestros hijos, con nuestras hijas. Queríamos tener hijos e hijas de buena educación, de buen porte, ejemplares que dieran buen testimonio. Nosotros toda la vida les hemos dado buen testimonio, buen ejemplo, los hemos tratado con cariño, con amor, con educación. Y mire lo que se están haciendo en su necedad, en su rebeldía. ¿Qué pasa? Eso también puede suceder. Pero cuando eso sucede, no desmaye, usted no se desanime. Deje que eso ya es que Dios permitió esto por algo, por alguna experiencia. Ustedes sigan adelante, buscando a Dios, siéndole fieles a Dios, orando al Señor, y deje eso en las manos de Dios. Entréguele sus hijos a Dios. Dígale: Señor, te entrego aquí a mis hijos. Tú sabrás qué vas a hacer con ellos, porque tú sabes, Señor, que nosotros les hemos dado de todo lo bueno. Es eso. Como pueden ver ustedes, los grupos, hay tantos grupos de casos, hay grupos de hijos, grupos de padres, de situaciones. Por eso nosotros no podemos hablar de una sola cosa, sino que hay que, ¿no?, desmenuzar todo, aclarar todo, porque esto es complejo. Esto de padres e hijos, de familia, de matrimonio, es algo complejo. Esto realmente es un don de Dios, que Dios tiene que darle dones a la gente para poder resolver estos asuntos y poder entender y comprender. Pero aquí nosotros enseñamos a la gente que la oración y la conversión a Dios y la esperanza en el Señor nos ayuda mucho a padres y a hijos. Es eso. Entonces dice acá, cuando dice que los padres no los provoquen a ira, ya hablamos. El verso 5 dice: y los siervos. Bueno, está aquí hablando de siervos. En aquella época o en alguna época, yo no sé si hoy habrá países donde todavía existen esclavos o siervos y esclavos. Bueno, pero en la antigüedad existían esclavos y siervos. Los siervos, las personas que servían en las casas, en las haciendas, en los palacios, ¿no?, en todos esos lugares, porque en la antigüedad las familias eran numerosas y una sola persona no daba abasto para todo el trabajo que había que hacer en la casa, en los jardines, en la siembra, en la cosecha, en sembrar, recolectar frutos, sembrar semillas. Entonces buscaban siervos, personas que lo que hoy se llaman los obreros, los trabajadores, bueno, en fin, tiene un nombre, la gente que trabaja el campo, que labora el campo, la gente que hace los jardines, todo eso. Hoy en día a eso, pues, la palabra más moderna es el empleado o la empleada. Empleado o empleada es casi, no sé si será a nivel mundial, si no es así, me escriben y me cuentan cómo se dice por allá en otro lugar. El trabajador o la trabajadora, el obrero o la obrera, no sabemos. Eso es, ya no hay siervos, bien, no hay esclavos. Pero también exigían que ellos, los creyentes, porque como aquí ya todos estaban en la iglesia, dentro de la congregación, todos estaban, los ricos, los que no eran ricos, los pobres, los bien pobres, toda clase de gente estaban conociendo al Señor y todos tenían la oportunidad de congregarse como iglesia. Y por lo tanto, la gente o los pudientes que tenían mucho dinero, empresarios, microempresarios, los que tenían sus fincas, sus ranchos, sus lugares para sembrar o para tener los animales, los rebaños de ovejas, los caballos, los elefantes, bueno, el ganado, las vacas. Toda esa gente necesitaba personas que les trabajen, a ellos es los siervos que menciona acá. Y ellos también tenían la oportunidad de ir a la iglesia. Así que hoy todos tenemos también la oportunidad de ir a la iglesia. Porque el Señor dio esa libertad, porque Él dijo que ya el evangelio era para todos. Era para todos, no era solamente un pueblo exclusivo, sino que todos tenían derecho de ir a conocer a Dios, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de tener el Espíritu Santo, tener dones, de recibir las promesas de Dios. Todos tenían derecho, todos, pobres y ricos y de todos los colores, de todas las razas y de todos los idiomas. Y entonces para todos había la enseñanza.
a los siervos o a los empleados, dice, obedeced a vuestros amos o a los patrones o a los jefes o al manager, bueno, como se diga, al patrón, al que manda en español, al jefe. Ya en los idiomas, allá ya ustedes sabrán cómo le nombran en el idioma el jefe, el patrón, el dueño, el empresario. Siervos o empleados obedezcan, pero está hablando de esta gente que es de la iglesia. No está hablando de la gente que está en el mundo, no, sino de los empleados que, pues hay gente de la iglesia que es empresaria, tiene su empresa y contratan a personas de la iglesia que le trabajen. Y estas personas de la iglesia, entonces, por el hecho de que el empresario o el jefe o el patrón es de la iglesia, entonces le falta el respeto. Eso empieza a faltarle al respeto. Ah, como él es de la iglesia también. Entonces yo pues, hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Ramón. Hola Ramona. No. Ah, pero es que como usted es de la iglesia y yo también soy de la iglesia. Dice, sí, pero es que yo soy tu jefe, yo soy tu patrón. Me tienes que respetar. Tienes que respetarme. A mí no me trates de tú a tú, o de usted a usted, o de igual a igual. Respétame porque yo soy la persona que le está dando empleo, trabajo a ti, yo te doy un salario, te pago un salario, un dinero. Me tienes que respetar, es eso. Obedeced a estos jefes con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, y trabajen. Diga en el verso 6 dice, y trabajen no sirviéndole al ojo, es decir, que porque es hermano de la iglesia o hermana de la iglesia, mi patrón, este empresario que me está dando trabajo a mí, y él es de la iglesia, dice, no sirviendo al ojo, es no mirándolo yo, como que él, como es de la iglesia, entonces yo no lo respeto, sino venga y vaya. Sebastián, vete para allá. Sebastián, ¿cómo está Sebastián? Yo vengo a la hora que quiero porque yo soy de la iglesia. Usted también es de la iglesia, no me puede regañar porque eso es mal testimonio si usted me regaña. Entonces usted está faltando al testimonio. Así que yo puedo entrar a la hora que quiera. Yo puedo entrar tarde y yo puedo dejar de trabajar y hacer pereza en el trabajo y sentarme así y no trabajo. Y no me puede decir nada porque si tú me dices algo, eres de la iglesia y tú tienes que dar testimonio. Ah, pero yo no doy testimonio, ¿no? Entonces yo hago todo lo que quiero porque soy la empleada y porque él es de la iglesia. No, hay que cumplir con los deberes y yo no tengo que mirar a esa persona como una persona de la iglesia, sino como mi jefe, mi patrón, como el dueño, como la persona que me está dando empleo. Y aquí dentro de la iglesia, cuando viene a la congregación, entonces ya le digo, hermano Sebastián. O si yo quiero seguir dándole respeto a él, entonces yo ya le digo, el señor fulano de tal. El señor fulano o el doctor fulano o el licenciado fulano, como se le sea su título, se le nombra. Porque esa es la educación, ese es el deber. Ese es el respeto, esos son los valores que Dios nos enseña a todos nosotros. Entonces dice, no sirvan al ojo, dice, en el verso dice, el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Trabajen con responsabilidad también. Trabajen con honestidad, con responsabilidad. Ah, no, pero como es que él es de la iglesia y yo también yo puedo salir 10 minutos antes de la hora. Hay que salir a las 6 y yo salgo faltando 10 para las 6. Él no tiene que decirme nada porque yo soy de la iglesia. En cambio, los otros no son de la iglesia, pues ellos sí tienen que cumplir el reglamento. Pero yo tengo excepciones. No hay excepciones. Hay que cumplir. Hay que cumplir de parte y parte. Tanto el patrón, ¿no? Con el empleado o con el siervo, como él también, por más que sean hermanos en Cristo Jesús.
Entonces dice que hay que trabajar con honestidad, con responsabilidad, con honorabilidad, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Dice que el trabajo de estas personas, de quien quiera que sea, el trabajo tiene que ser de buena voluntad, con toda honestidad, con toda responsabilidad, como trabajándole a Dios y no trabajándole al ser humano. Pero entonces hay gente que dice, no, si este señor es un millonario, y como él es millonario, pues él no necesita dinero, así que me acuesto a dormir. Yo voy a dormir y usted avíseme cuando él venga para despertarme. Y yo no voy a trabajar, yo me voy a sentar aquí a hacer qué hago y no voy a hacer nada. Porque es que él es millonario, él no necesita. Eso es ser uno deshonesto, deshonesto. Y aquí enseña que hay que ser responsable, en todo hay que ser responsable. Y esto es lo que nos enseña Dios a nosotros, los creyentes de la iglesia. Entonces dice aquí, dice en el verso 7 que cada uno debe trabajar con responsabilidad, con buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien o la dádiva o el triunfo que cada uno reciba lo da es quien Dios, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese es el que va a recibir del Señor, sea siervo o sea libre, sea empleado o sea el empresario. Dice que es la bendición de parte de Dios es lo que recibe esta persona. Así que espero que esta enseñanza hoy nosotros la podamos entender y la podamos llevar a nuestro corazón y a nuestra vida y ponerla en práctica. Y en el verso 9 dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Dice que los amos creyentes de la iglesia o los empresarios o microempresarios o negociantes que son de la iglesia también deben hacer lo mismo con sus siervos, esclavos o empleados. Hoy no se dice ni siervo ni esclavo, se dicen empleados. Hagan lo mismo, sea responsable, cumplidor en todo, que no abuse tampoco de él porque va a decir, como él es de la iglesia, pues yo no le voy a pagar el salario. Como él es de la iglesia, yo le voy a pagar la mitad del salario. No, el deber hay que hacerlo porque eso es lo que agrada a Dios. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Eso es la enseñanza. No sé usted cómo les haya parecido esta enseñanza, a mí me pareció muy hermosa. Y sabe que yo dije que iba a ser cortica la enseñanza y resulta que no es corta. Aquí nos quedó la mitad y yo la voy a dejar para otra enseñanza porque es que vamos a hablar de la armadura de Dios. Y para hablar de la armadura de Dios seguro que se me va a ir una hora también. Entonces hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Espero que haya quedado clara, espero que ustedes hayan entendido, comprendido y que no solamente eso, poner en práctica. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso. Gracias Padre Santo por enseñarnos, porque tú nos enseñas la buena manera de vivir. Y tú estás con nosotros porque tú eres el mismo. Eres el mismo ayer y hoy. Después que han pasado miles de años, Señor, tú no cambias, tú eres el mismo. Y tú, Señor, nosotros los seres humanos vivimos las mismas situaciones que pudieron haber vivido aquella gente de hace miles de años atrás. Y nosotros no nos damos cuenta y nos parece que hoy tenemos algo tan nuevo y tan diferente. Y todo es lo mismo, mi Señor, pero tú estás con nosotros y esto es lo hermoso, que nosotros estamos aquí disfrutando tu presencia, disfrutando de tu amor, disfrutando de que tú nos escuchas, nos miras, oyes nuestra oración, oyes nuestro clamor, tú miras nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Tú miras nuestra condición y estás atento
a ayudarnos, a consolarnos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de haber conocido tu palabra, haber conocido esta Biblia hermosa, haber conocido estos caminos maravillosos, porque son maravillosos los caminos de nuestro Dios. Las sendas, las veredas de justicia del Rey, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué maravillosas son sus obras, qué maravillosos son sus caminos. Ayúdanos a seguir por ellos, Señor. Ayúdanos y danos a todos inteligencia para poder cumplir a cabalidad tu palabra santa. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora te pido, mi Señor, que tengas misericordia y que extiendas tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas. Tú sabes, Señor, cuántos miles de personas están enfermos, están en sus camas, en sus lechos, enfermos, están en los hospitales. Niños, ancianos de todas las edades, con diversas enfermedades. Mira, Señor, ese flagelo de las brujerías y las hechicerías que abundan por todo el mundo, que mucha gente anda practicando y otros reciben estas brujerías y estos hechizos y se enferman y viven una vida triste, amargada, y viven una vida llena de enfermedades que la misma ciencia médica no puede conocer, no puede detectar, no puede dar fórmulas, no puede quitar los dolores, porque todo esto es psíquico, espiritual, tú lo sabes, Señor. Son los espíritus malos que vienen a enfermar a la gente. Señor, también mira las maldiciones. Hay muchas familias completas llenas de maldiciones que sufren, que están atados, encadenados. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano, Señor, porque tú viniste, Señor, a libertar a los cautivos. Liberta a los cautivos, Señor, rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras, destruye esa obra maligna, da paz, da felicidad, Señor, da sanidad, haz milagros y señales, Padre mío. Hay mucha gente que te clama, te pide, mi Señor, escúchalo, Señor. Ten misericordia, Padre, gracias, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cantemos el 139. Él hizo tanto para mí. El Señor hizo tanto para nosotros. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Y así es. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor por su misericordia y su amor. Gracias a nuestro Dios. A todos y a todas, un abrazo fuerte. Para los niños, muchos besos. Mi Dios me les bendiga. Los amo con todo mi corazón. Gracias.